Vamos a determinar si las siguientes funciones son o no inyectivas. Tenemos 5 funciones y recordamos que una función f es inyectiva si no hay dos elementos del dominio que tengan la misma imagen. Esto es equivalente a decir que si x1 es distinto de x2, entonces la imagen de x1 es distinto de la imagen de x2. Otra equivalencia de esta misma condición de inyectividad que vamos a utilizar para los ejercicios es que si existen dos imágenes iguales de los elementos del dominio x1 y x2, entonces necesariamente x1 y x2 son iguales, porque no puede haber dos elementos del dominio con iguales imágenes. Y esta caracterización es la que vamos a utilizar para la resolución de estos ejercicios de determinar si son o no funciones inyectivas. Por tanto, partimos del supuesto de que existieran imágenes iguales. Si llegamos a esta conclusión de que x1 es igual a x2, entonces la función es inyectiva. Entonces, aquí en el primer caso tenemos la función 2x menos 1, por tanto que f de x1 sea igual a f de x2 es lo mismo que decir que 2 por x1 menos 1 es igual a 2 por x2 menos 1. Y evidentemente esta ecuación es inmediata. Podemos simplificar menos 1, que está restando en ambos miembros. Podemos simplificar el 2, que está multiplicando en ambos miembros, y llegamos a la expresión x1 igual a x2. Por lo tanto, esta función f de x es inyectiva. Evidentemente se trata de la recta con pendiente 2 y que pasa por el punto 0 menos 1, por lo tanto aproximadamente así, y toda recta no horizontal o vertical es una función inyectiva. La caracterización geométrica que dábamos en el vídeo teoría es que cualquier recta horizontal corta a la gráfica de la función inyectiva en a lo sumo un punto. Podría cortarla en uno o en ninguno. No es el caso de esta función, que además de inyectiva es biyectiva. Pero a lo sumo corta en un punto, por lo tanto la función es inyectiva. Cualquier recta no horizontal o vertical, repito, es función inyectiva. Las rectas horizontales no son inyectivas. Evidentemente todos los puntos del dominio toman el mismo valor en las funciones, en las rectas horizontales, y las rectas verticales no son siquiera funciones, pues solo existe un punto en el dominio y tiene infinitos puntos asociados, por lo tanto no es una función. Y en la segunda función, g de x es igual a 2 partido por x menos 1. Por tanto, partimos de la hipótesis de que existieran dos imágenes iguales, g de x1 igual a g de x2, y vamos a ver si llegamos a la misma conclusión, de que x1 es igual a x2. Esto es lo mismo que decir que 2 partido por x1 menos 1 es igual a 2 partido por x2 menos 1. Podemos operar esta igualdad de fracciones multiplicando en cruz. 2 por x2 menos 1 es igual a 2 por x1 menos 1. Igualmente cancelamos los doses, nos queda x2 menos 1 igual a x1 menos 1. Cancelamos menos 1 y nos queda que x2 ha de ser igual a x1. Por lo tanto, es también una función inyectiva. En este caso es una función que tiene una asíntota en x igual a 1, pues
no está definida en x igual a 1. Es una función que para, por ejemplo, x igual a 0 pasa por menos 2, por lo tanto pasa aproximadamente por aquí. Que nunca va a tomar el valor 0, pues no podemos hacer el numerador igual a 0. Y que va a ser aproximadamente de esta forma. Y como vemos, es una función que también cualquier recta horizontal la va a cortar en a lo sumo un punto. Y de hecho hay una recta horizontal, la recta y igual a 0, que no corta a la curva. Pero eso no es óbice para que sea inyectiva. Para que sea inyectiva ha de ser cortada a lo sumo por 1. 1 o ninguno, como es en este caso. Y en la tercera tenemos una función cuadrática, un polinomio de grado 2, y vamos a ver si existen imágenes iguales, y eso implica que los elementos del dominio sean o no iguales. Por lo tanto, tenemos que x sub 1 al cuadrado menos 6x sub 1 más 9 igual a x sub 2 al cuadrado menos 6x sub 2 más 9. Aquí, antes de simplificar el 9 en ambos miembros, podemos observar que se trata de un trinomio cuadrado perfecto. Pues aquí tenemos 9 que es 3 al cuadrado y 6 que es el doble de 3 y con signo menos, por lo tanto esto es en el primer miembro x sub 1 menos 3 al cuadrado y evidentemente en el segundo x sub 2 menos 3 al cuadrado. De manera que podemos tomar raíz cuadrada en ambos miembros y tendremos que la raíz cuadrada de una expresión algebraica al cuadrado es el valor absoluto de esa expresión. Por lo tanto, valor absoluto de x1 menos 3 es igual a valor absoluto de x2 menos 3. Y las igualdades con valores absolutos se solucionan sabiendo que las expresiones dentro del valor absoluto son o bien iguales o bien de signo contrario. Es decir, esto implica que o bien x sub 1 menos 3 es igual a x sub 2 menos 3 o x sub 1 menos 3 es igual a menos x sub 2 menos 3. De esta primera posibilidad, evidentemente cancelamos menos 3 y nos queda que x sub 1 es igual a x sub 2. Pero de esta segunda igualdad tenemos que x sub 1 menos 3 es igual a menos x sub 2 más 3. Y por lo tanto no podemos simplificar, pasamos x2 al primer miembro y nos queda la relación x sub 1 más x sub 2 es igual a 3 más 3, 6. Por tanto, de aquí no se deduce que x sub 1 sea igual a x sub 2. De hecho, hay infinitos valores x1 y x sub 2 distintos que cumplen que su suma es igual a 6. Y eso nos determina puntos distintos del dominio que van a tener igual imagen. Basta con que cumplan esta condición, por ejemplo el punto 0 y el punto 6 suman 6 y eso significa que van a tener la misma imagen, o el punto 1 y el 5 o cualquier otra combinación. Por ejemplo 0 y 6, para x sub 1 igual a 0 vamos a tener que h de 0 es 0 menos 0 más 9, 9. E igualmente h de 6 estamos seguros que va a ser 9 por esta relación. 6 al cuadrado 36 menos 6 por 6 36, 0 más 9, 9. Esto ya hace que la función no sea inyectiva. Y además
hay infinitos puntos que van a tener la misma, infinitos pares de puntos que van a tener la misma imagen. Por ejemplo, el 1 y el 5. Aquí tendremos 1 menos 6 menos 5 más 9, 4. Y h de 5 va a ser 4 también. 25 menos 30 menos 5 más 9, 4. Por tanto, f es no inyectiva. De hecho, esto es una parábola y como cualquier parábola hay muchas rectas que la van a cortar en dos puntos. Habrá una que la corte en uno, justo en el vértice, pero hay infinitas rectas que la cortan en más de un punto. Por lo tanto, no es inyectiva. Bien, en la cuarta tenemos 3x menos 1 partido por 4 menos x y vamos a ver si dos puntos distintos, x sub 1 y x sub 2, tienen iguales imágenes y de ese hecho se deduce que x sub 1 y x sub 2 han de ser iguales. Por tanto, expresamos la igualdad 3x sub 1 menos 1 partido por 4 menos x sub 1 igual a 3x2 menos 1 partido por 4 menos x2. Y operamos las fracciones, tenemos 3x sub 1 menos 1 por 4 menos x2 es igual a 4 menos x1 por 3x2 menos 1. Operamos y tenemos 3x1 por 4, 12 x sub 1 menos 3x1 x2 menos 4 y más x2, operando en el primer miembro. Y en el segundo tenemos 4 por 3, 12 x2 menos 4 menos 3x1 x2 y más x1. Y vemos que podemos simplificar menos 3x1, x2 y menos 4 en ambos miembros. Por lo tanto nos queda 12x sub 1 más x sub 2 igual a 12x2 más x sub 1. Pasando x sub 1 a un miembro, x sub 2 al otro, tenemos 12 menos 1, 11 x sub 1 igual a 12 menos 1, 11 x sub 2. Por lo tanto, dividiendo por 11 tenemos que se cumple la condición y f es inyectiva. En este caso tendremos otra gráfica parecida a esta, con dos ramas y una asíntota en x igual a 4 y habrá rectas que corten solo en un punto a la gráfica y alguna que no corte en ningún punto a la gráfica, pero no habrá ninguna que lo corte en dos. Bien, y por último tenemos esta función 3 menos valor absoluto de x más 1. Vamos a ver si nos cabe aquí rápidamente. Tenemos que 3 menos valor absoluto de x sub 1 más x más 1 igual a 3 menos valor absoluto de x2 más 1. Podemos simplificar el 3, también los signos menos, y nos queda x sub 1 más 1 en valor absoluto igual a x sub 2 más 1. Y esto nos va a dar, como en el caso de la parábola, que o bien x sub 1 más 1 es igual a x sub 2 más 1, lo cual sí cumple que x sub 1 sea igual a x sub 2, pero nos va a dar también la posibilidad o la condición de que puede ser x sub 1 más 1 igual a menos x2 menos 1. Por lo tanto, aquí vamos a tener la relación que sumar x1 y x sub 2 nos va a dar igual a menos 2. Por lo tanto, hay infinitos pares de elementos del dominio, todos aquellos que sumen menos 2, que van a tener igual imagen. Por tanto, no inyectiva.
Esta función tiene un valor absoluto, por lo tanto va a haber algún tipo de pico en la función. De hecho, si fuera x más 1 en valor absoluto, se anula en menos 1, por lo tanto aquí tendría un pico, sería así, pero como es con signo menos, es siempre negativa, sería así, y como está sumando el 3, subiría 3 unidades, por lo tanto esta función es aproximadamente así, su gráfica. Y por tanto hay infinitas rectas horizontales que la cortan en más de un punto. De hecho, todas la cortan en 2, salvo una que la corta justo en 1 en el vértice, y bueno, todas las superiores que no la cortan en ninguno. Es una función no inyectiva.